Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con el tema de las reglas básicas de derivación. Entonces, aquí en esta tabla tenemos resumida las reglas básicas. ¿De acuerdo? Aquí están las funciones, constante, la suma de dos funciones, el producto de dos funciones, el cociente y la potencia. Y por este lado tenemos aquí la fórmula, la expresión que nos permite determinar la forma de la derivada. Esto lo pueden encontrar en la sección 3.3 del libro de Tónomas. Y nosotros nos vamos a concentrar en demostrar la regla de la potencia y hacer algunos ejemplos que combinan estas reglas básicas. Eh, Importante para la regla del cociente, el denominador tiene que ser diferente de 0 en el dominio de la función. Bueno, eso es para evitar indeterminaciones. De todos modos, más adelante vamos a tocar ese tema. Bien, vamos a empezar entonces con la regla de la potencia. Bien, eh, la función potencia f de x se define como x elevado a una potencia n, donde n debe tener valores enteros 1, 2, 3 y así sucesivamente. Esta es una función definida de esta manera, que es continua, desde menos infinito hasta infinito, es decir, todos los números reales. Ahora, estas reglas y el procedimiento o los resultados que vamos a obtener, no quiere decir que n no puede tomar valores negativos, es decir, que esto puede ser x a la menos 1 o un x a la menos 2 o así, ya si ustedes recuerdan, los exponentes negativos significan que el x viene en el denominador elevado a la potencia, pero ya en positivo. Es decir, si yo tengo un x a la, así decirlo, a la menos 2, eso es equivalente a 1 sobre x al cuadrado. Bien, no, esos resultados no quiere decir que no pueda ser eso posible, ¿de acuerdo? De hecho, la regla que vamos a encontrar va a funcionar también para este caso, para los exponentes negativos, con la salvedad que el dominio no van a ser de todos los números reales, ¿de acuerdo? Entonces la función puede haber por lo menos un valor de x o más donde existan indeterminaciones, ¿de acuerdo? Y entonces ahí en esas indeterminaciones la función no va a ser derivable. Otro caso donde también nuestros resultados pueden aplicarse es si n, por ejemplo, es un número que sea ya no entero o entero negativo, sino que sea, digamos, una fracción, por ejemplo, 2/3, ¿no? También funciona ahí, esa regla también que vamos a encontrar funciona muy bien. Y obviamente con la salvedad de las indeterminaciones que puedan existir o que no sea derivable, no tanto por las indeterminaciones, sino porque la función a lo mejor no sea suave. ¿De Acuérdense que para que una función sea derivable necesita que sea continua en el intervalo, y además de eso tiene que tener un comportamiento suave, no puede tener cambios abruptos. Muy bien, entonces empecemos. Lo primero que necesitamos hacer es aplicar la definición del límite a nuestra función, a esta función, ¿de acuerdo? Tal cual, aplicamos nuestra definición de límite, y entonces tenemos que f' es igual al límite cuando h tiende a 0 de nuestra función ahora, pero agregando el h, ¿no? En este caso sería la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x dividido entre h. Y bien, para resolver esto y poder determinar cuál es el valor de la derivada, necesitamos conocer ese binomio, x más h elevado a la n. Entonces, si aplicamos el teorema del binomio, tendríamos una expansión de este tipo, ¿no? Donde tenemos acá el valor, bueno, x a la n, este término de aquí que es nuestro exponente, y la x con n a menos 1 multiplicada por h, exponente 1.
y así sucesivamente comienzan a aparecer los demás términos de la expansión. Fíjense en lo siguiente, estos términos que vamos a llamar términos de orden superior, es decir, todos los que vienen con h mayor a 2 o igual a 2, de ahí en adelante, vamos a agruparlos aquí, ¿de acuerdo? Entonces cambiamos el binomio por su expansión. Aquí tenemos el primer término, que es este, x a la n, este segundo, y aquí los términos de orden superior, menos la función evaluada en x. Ahora, hay una forma de recurrencia en estos términos de la expansión del binomio, de este teorema del binomio. Fíjense aquí, en esta tablita que yo tengo aquí arriba, tenemos la expansión del binomio del teorema del binomio para n que va de 1 a 5. Entonces, el primer término, que sería nuestra x, por ejemplo, para el caso, vamos a verlo aquí, en el n igual a 3. Empieza con el valor máximo, valor de n, y va disminuyendo en 1. El siguiente término disminuye en 1, 2, aquí es exponente 1 y aquí es exponente 0. ¿Qué pasa con el segundo elemento del binomio? El que aparece aquí como y, en el nuestro aparecería como h, ¿de acuerdo? Primero empieza en 0, después exponente 1, 2, 3 y así sucesivamente. Eso es lo que va a suceder aquí en los términos de orden superior. Aquí vamos quitando 1, 2 para la x, 3, el siguiente sería n-4, el siguiente nn sería n-5 hasta que sea n a las x a la 0. De esa manera también sucesivamente va creciendo h. A medida que disminuye x, crece el exponente de h y es n a la 1, n a la 2, n a la 3, el siguiente término tendría n igual a 4, n igual a 5 y así, sucesivamente. ¿De acuerdo? Esos son los términos pues, que hacen parte de estos términos de orden superior. Entonces los dejo así agrupados y ya vamos a ver por qué. Muy bien. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Una de las propiedades de los límites es que el límite de una suma es la suma de cada uno de los límites. Entonces yo tengo en el numerador una serie de términos que se están sumando y se están restando. ¿De acuerdo? Entonces aquí los tenemos. Este es el primer... olvidé decirles lo siguiente. Bueno, antes de pasar a eso, fíjense que aquí nuestro primer elemento del binomio es x a la n, ¿no? Es este de aquí, este x a la n. Nuestra función evaluada en x es precisamente ese mismo término, pero con signo negativo. Entonces de una vez los voy a eliminar. ¿De acuerdo? Se pueden eliminar y entonces tenemos lo que nos queda sería x por n, el x elevado a la n-1, todo eso multiplicado por h, más los términos de orden superior. Muy bien, ahora aplicamos la propiedad de los límites que nos dice que el límite de una suma es la suma de los límites. Y aquí tenemos, este es el primer término que aparecía, n por x a la n-1 por h. Acuérdense que también aplicamos la propiedad distributiva, este h que aparecía dividiéndolo a todos, entonces ahora se reparte, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder cuando vamos a evaluar el límite para el primer término? Pues antes de evaluarlo, resulta que aquí tenemos h arriba en el numerador y h abajo en el denominador. Entonces podemos simplificarlos, ¿de acuerdo? Con lo que nuestra derivada quedaría como f' de x, ya evaluando el límite para este primer término, sería igual entonces a n x, n por x a la n-1
por h más. Y ahora vamos a ver qué sucede. Entonces, cuando aplicamos para cada uno de los límites, voy a hacerlo, bueno, podría hacerlo más rápido, pero quiero que vean sucesivamente qué va a suceder con cada uno de los términos, al menos con algunos que hacen parte de esos términos de orden superior, para que lo vean muy claro. El primer término es este. Bueno, aquí hay este es un 2. Bueno, sería este límite, C1, ese coeficiente por x a la n menos 2 por h elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre h. El siguiente término va a ser lo mismo. Okay. Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0 de nuestro segundo término, C2, x a la n menos 3 por h a la 3 más, y ahí seguirían los términos de orden superior. Lo que va a suceder para estos dos términos va a ser exactamente lo que va a suceder para los que tienen, por ejemplo, h igual exponente 4, 5, 6 y así sucesivamente todos los que siguen. Entonces, simplificamos h con uno de aquí, nos queda un h de exponente 1. Este también viene elevado, dividido entre h. Simplificamos, queda h exponente 2. Muy bien, evaluamos el límite en el primero. H tiende a 0, por lo tanto, se va a llevar a la basura todo lo que sea. Esto no importa qué tan grande sea, h tiende a 0, por lo tanto es casi como si estuviéramos multiplicando por 0. Entonces esto tiende a 0. Con el segundo término pasa lo mismo, incluso al ser exponente 2, tiende a 0 mucho más rápido de lo que lo haría el primer término. Y así sucesivamente todos los demás. Por lo tanto, el límite de todos los términos de orden superior son basura. Y los eliminamos. Por lo tanto, nuestro resultado final y la regla que nos va a permitir encontrar la derivada para cualquier potencia va a ser el valor del exponente que se baja multiplicado por la variable elevada a la potencia menos 1 multiplicado por este h ya se eliminó aquí, vamos a eliminarlo, este es un error que cometí, ¿verdad? Aquí lo simplificamos, por lo tanto no debe aparecer. Muy bien, y entonces este sería nuestro resultado final. Muy bien, vamos a resolver algunos ejemplos de la aplicación de estas reglas. Entonces la primera va a ser la aplicación de la regla del cociente. Entonces tenemos nuestra función g de x, que está dada por 2x como numerador. Esta va a ser la función, digamos, según la tabla que nosotros escribimos. Esto de aquí sería un u de x, y esto del denominador sería el b de x, ¿verdad? Entonces la regla nos dice que la derivada de esta función es igual a qué. Entonces tenemos nuestro b de x elevado al cuadrado, es decir, x al cuadrado menos 1, todo esto va a venir aquí, elevado a la potencia 2. Ahora, arriba, ¿qué va a suceder? Vamos a verlo. Bien, vamos a verlo aquí en la tabla. Dejamos el arriba en el denominador, sería la derivada del numerador multiplicando al denominador. Menos, y ahora invertimos. Derivamos el denominador y multiplicamos por el numerador.
¿Ok? Entonces, aquí viene x cuadrado menos 1 por la derivada de mi numerador, la derivada de 2x, entonces sería 2. Esto es porque si aplicamos nuestra regla de la potencia, vamos a encontrar que este es exponente 1, bajamos el 1, multiplicaría el 2, por lo tanto esto es 2, y 1 menos 1 sería 0. Entonces x a la 0 es igual a 1 y nuestra derivada sería 2. Bien, ahora aquí viene el numerador multiplicada por la derivada de mi denominador. ¿Cómo sería esa derivada? Entonces, la derivada de x cuadrado menos 1 sería entonces la derivada de una constante es 0 y la derivada de x al cuadrado, aplicamos la regla de la potencia, el 2 baja, entonces esto sería 2 y x quedaría como 2 menos 1, 1, entonces x quedaría como x a la 1. Esto es igual a 2x. Bien, ahora vamos a tener que resolver ya un problema algebraico. Es decir, tratar de simplificar lo más que podamos. Entonces aquí esto sería, este término lo podemos dejar, un 2, x al cuadrado menos 1, y esto aquí sería 2 por 2, 4, 4x al cuadrado. Ok, todo esto es, aquí viene un 2, ok, lo de abajo no lo cambiamos. Vamos a resolver esto aquí, sería 2x al cuadrado menos 2. ¿Verdad? Aplicamos ahí propiedad distributiva, menos 4x al cuadrado. Entonces, este se va a ir con se va a simplificar con este de acá, con 4x al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a, esto es, bien, esto es igual a x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, y viene menos 2, y 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado sería menos 2x al cuadrado. Bien, vamos a dejarlo un poco más bonito. Entonces, g' de x es igual a x al cuadrado menos 1, esto viene elevado a la 2, y por aquí tenemos 2, vamos a sacar el 2 como factor común y el menos también, entonces nos quedaría como todo lo de adentro positivo, 1 más x al cuadrado, ¿verdad? Y ese sería entonces nuestro resultado. Una cosa que es importante saber y tiene que ver con el dominio de nuestra función, es decir, esta derivada que acabamos de encontrar funciona para cualquier valor de los reales, es decir, esa función original es derivable para todo desde menos infinito hasta infinito, pues la respuesta es no. Y no porque su denominador, que es x cuadrado menos 1, produce unas indeterminaciones. Y eso es cuando x vale 1
o cuando x vale menos 1. Entonces, esta función es derivable para cualquier valor menos en x igual a 1 y en x igual a menos 1. Voy a escribir ahora aquí el dominio de esa función, que son todos los reales menos el 1 y el menos 1. Muy bien, vamos a aplicar eso ahora a una función polinómica. Las funciones polinómicas, recordemos que son funciones continuas en todos los, para cualquier valor de los números reales. No tienen discontinuidades y normalmente son funciones bastante suaves. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar este conocimiento que tenemos ahora de la regla de la potencia, de la suma también, para nuestra función que estamos llamando p de x? Muy bien, la derivada entonces, el primer término, x a la 4, entonces bajamos el exponente y restamos 1 a su exponente original. Entonces quedaría 4 menos 1, 3. Menos, ahora, aquí tenemos nosotros un tercio que es el coeficiente. Bajamos el exponente, va a estar aquí multiplicando, y le restamos 1 al exponente original. 3 menos 1 sería exponente 2. Menos, ahora, esta es una constante, las constantes, su derivada es 0. Aunque se puede demostrar, y de hecho la demostración está en los libros, es innecesario hacerlo. Las constantes nunca varían, y acuérdense que la derivada lo que está calculando es la variación. Entonces, una constante no varía, por lo tanto es 0. Perdón, la derivada es 0. Muy bien. Entonces, simplifiquemos aquí, y la derivada de este polinomio es 4x a la 3 menos x al cuadrado. Y es derivable entonces en todos los números reales. Muy bien, vamos a encontrar ahora la ecuación de la recta tangente a una función. Esta función es h de z, z es la variable, es como si fuera la x, ¿de acuerdo? Y vamos a hacerlo en z igual a 2, ¿de acuerdo? Entonces fijémonos en esta función. Tenemos aquí un exponente 1 y aquí un exponente menos 2. Entonces acuérdense, tenemos que tener claro cuál es, si no nos dicen cuál es el dominio de esta función, entonces nosotros tenemos que pensar que el dominio de esta función son todos los números reales, ¿de acuerdo? Menos el 0, ¿de acuerdo? ¿Por qué el 0? Este z a la menos 2 se puede escribir como 1 sobre z al cuadrado. Entonces, si z es igual a 0, existe una indeterminación. Por eso tenemos que sacar el z igual a 0 del dominio de la función. Muy bien, entonces ya con eso claro, vemos que la recta tangente se evalúa en z igual a 2, entonces no tenemos problema en la derivada. Muy bien, entonces calculemos la ecuación de esa recta tangente. ¿Qué necesitamos conocer? Entonces primero necesitamos conocer la derivada h' de z, pero evaluada en x igual a 2. Es decir que este z que nosotros tenemos aquí va a ser el 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto lo necesitamos conocer porque, acuérdense que esto es igual a la pendiente de la recta tangente. Bien, eso es lo primero. Lo segundo, entonces tenemos que aplicar la ecuación punto pendiente, que nos dice que
si nosotros conocemos las coordenadas de un punto de la función y conocemos su pendiente, entonces podemos encontrar la ecuación de esa recta. Entonces, ese punto que podemos llamar a, tiene coordenadas x0, y0, lo necesitamos conocer. ¿Cómo lo podemos encontrar? Bueno, pues para eso nosotros ya tenemos aquí un valor que nos lo da el problema. x0 es igual a 2. Bueno, en este caso nuestra variable es z. Entonces, pero bueno, digamos, esta es la ecuación tal cual como aparece en los libros. Muy bien, ahora la pregunta es, necesitamos la siguiente coordenada, o más bien, la componente y de las coordenadas del punto. ¿Cómo lo podemos encontrar? Pues tenemos que sustituir en nuestra función. ¿Por qué? Porque esta coordenada, la coordenada y, es equivalente a h de z evaluada en x igual a 2. Entonces, nuestra y0 va a ser igual a, entonces, z sería aquí 2 menos, esto es, acuérdense, este es un z al cuadrado en el denominador, por lo tanto este es 1 sobre 2 al cuadrado. Entonces, este es igual a 2 menos un cuarto. Por lo tanto, y0 es igual a, sería 4 como denominador común, 4 por 2, 8, menos 1. Esto es 7 cuartos. Bueno, 7 cuartos sería aproximadamente 1.75, bueno, aproximadamente no es exactamente eso. Por lo tanto, las coordenadas del punto donde vamos a encontrar nuestra recta tangente sería en x, bueno, en nuestro eje x, sería x igual a 2, y en y sería 1.75. Este es el punto donde vamos a evaluar. Ahora, fijémonos un momento en cómo es la forma de esa función, ¿de acuerdo? A ver si puedo salir de aquí. Ok, mira. Esto que tenemos aquí es la función, ¿de acuerdo? Z menos z al cuadrado. Como ven, en x igual a 0 tiene una indeterminación y x igual a 2 debe estar más o menos por aquí, ¿de acuerdo? Es en este punto. Entonces, en ese punto, vamos a corroborar que, fíjense, ahí está, más o menos, 2.01, valor de la función en ese punto, 1.76, ¿de acuerdo? Que ya tenemos las coordenadas, necesitamos el valor de la pendiente, es decir, cómo es la derivada en ese punto. Entonces ya tenemos casi todo, veamos cómo es h' de z. Entonces la primera, este es un exponente 1, por lo tanto su derivada es 1 aquí, z tiene exponente 1, 1 menos 1 es 0, z a la 0 es 1, multiplicado por el 1 nos da 1. Muy bien, y ahora tenemos aquí un menos 1, ¿de acuerdo? Que es el que aparece acá, bueno, que no aparece, pero aquí está. Bajamos el menos 2, por lo tanto está aquí, ¿de acuerdo? Y ahora a z le quitamos 1, entonces menos 2 menos 1 nos da menos 3. Nuestra derivada hz es
1 menos y menos más z elevado a la menos 3. Ok. Ahora, tenemos que evaluar cuando h vale 2. Entonces, h' de z evaluada en 2 es igual a 1 más z a la 3, perdón, z a la menos 3 es equivalente a 1 sobre z a la 3, ¿de acuerdo? Pero estamos evaluando entonces en z igual a 2. Entonces vamos a cambiar este z por nuestro 2. Y entonces este es aquí el 2. Ok. H' de z, perdón, h' evaluada en 2 sería 1 más 1 octavo. Entonces este es 8 más 1, todo esto con un denominador común 8. Así que este es igual a 9 octavos. Bien, aproximadamente 9 octavos. Entonces nos va a dar 1.125, bueno, un valor exacto, ¿no? Acuérdense que esto es equivalente a la pendiente de la recta tangente. Bien, ya tenemos todo. Entonces, por un lado tenemos nuestra recta tangente y tenemos las coordenadas del punto. Dijimos que era 2 y por acá es 1.75. Ok, entonces aplicamos nuestra regla, nuestra ecuación punto pendiente más bien, de esta manera. Este es el x0 originalmente, vamos a escribirlo así, x0. Ok, entonces transformamos esto ahora con los valores. Y menos el valor de y, 1.75. Igual a el valor de la pendiente multiplicado x menos 2. Es igual a, que vamos a poner 1.125 por x. Aquí tendríamos entonces 2 por 125, 2 por 1.125 más bien. Sería igual a 2.25. 2.25. Ahora este está aquí restando, entonces al otro lado es un número positivo, más 1.75. Ok, entonces nuestra ecuación va a ser 1.125 en x, entonces por aquí va a ser igual a menos 0.5. Y esta es la ecuación de la recta tangente. Bien, ahora pensemos un poco sobre esas funciones que habíamos hablado antes, al principio, y en algunas partes sobre la derivabilidad. ¿De acuerdo? Las que tienen exponente fraccionario, como en este caso, esta función g de x,
A veces este tipo de funciones, si pensamos que su dominio son todos los números reales, es decir, desde menos infinito hasta infinito, pues resulta que no necesariamente quiere decir que esa función realmente, aunque parezca que es un polinomio, no quiere decir que no tenga indeterminaciones, sí las puede tener. De hecho, si vemos la gráfica de esa función, vamos a ver que más o menos hace algo así. Esto es x, y este es el eje y, la función alrededor de x igual a 0, algo así, ¿de acuerdo? Este es g de x. Los alrededores de x igual a 0, entonces no sería derivable. Ahora, no es que tenga una indeterminación, de hecho no la tiene. Es una función continua en x igual a 0, pero no es una función que sea suave. Por lo tanto, no es derivable. Entonces, aunque su dominio sean todos los números reales, no es una función suave en todo su dominio. ¿De acuerdo? Otros casos donde podemos tener problemas en este caso, con la derivabilidad por problemas de continuidad puede ser con las funciones que vienen a trozos. ¿De acuerdo? Las funciones que vienen a trozos presentan algunos problemas o pueden presentar algunos problemas en algunas partes de sus límites. Por ejemplo, podremos pensar una función como esta, ¿no? Que sea valor de x y digamos, ¿qué quieren ustedes? No sé, x más 5, ¿no? Algo así. Esto para todos los menores o iguales que 0 y esto para todos los que sean mayores a 0, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta función, hacemos una gráfica un simple esquema, ¿no? de la gráfica de esta función, es un valor absoluto para los menores que x, entonces esta función debe estar haciendo algo como esto. Y para los mayores que 0, la función es una línea recta también, pero aquí en y igual a 5, entonces la función es algo así, ¿no? Más o menos. De hecho, bueno, la pendiente voy a cambiarla un poco porque es una línea recta con la misma pendiente que el primer trazo, ¿no? Es un poco mejor así para corregirlo. Muy bien, entonces fíjense que esta función no es continua en x igual a 0. Entonces, por lo tanto, no es no es derivable en ese punto, ¿de acuerdo? Con las funciones a trozos, entonces habría que evaluar cómo es el límite por un lado y cómo es el límite por el otro, es decir, esos límites laterales, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas partes. En las funciones, como les dije, que son con exponentes fraccionarios, probablemente no tienen determinaciones, pero no necesariamente son suaves. Y las funciones que son como estas, que tienen una parte que es fraccionaria, o que tienen la parte en el denominador, entonces hay que ver que donde estamos evaluando, donde estamos encontrando la derivada, no está cerca o no es
parte de esos valores que no pueden estar en el dominio, ¿no? En este caso era el set igual a 0, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces con esto concluimos. Muchas gracias.